lo que vamos a realizar está basado en todo aquello que nos permite cada vez conocer mejor sobre la parte de esta innovación, ¿no? Estamos en grandes cambios, en momentos en que necesitamos en nuestro país mejoras y sobre todo obtener resultados que permitan lograr obtener resultados como parte de nuestro aprendizaje, las herramientas necesarias con las cuales vamos a poder ser competitivos. Entonces, vamos a iniciar el día de hoy, ¿no? Por ejemplo, con una, diríamos, pequeña motivación. Nosotros, a través de nuestra formación, nos permite poder cada vez tener herramientas de mejora continua, porque vamos encontrando cierta dificultad a medida que vamos avanzando en nuestro aprendizaje y de igual forma también esto nos va a permitir lograr resolver problemas que podamos encontrar en el área productiva. Por lo tanto, al lograr nosotros cada vez esta mejora continua, lo que vamos a encontrar es la caracterización y optimización del proceso. Y con ello nos va a poder permitir tener nosotros un desarrollo, ¿no?, que va a estar justamente involucrado en todo lo que es para nosotros el mejoramiento de la línea productiva. Y es lo que queremos que ustedes a través de estas ponencias logremos, pues, ¿no?, cada vez mejorar los procesos y de esta manera estar comprometidos o preparados para este gran reto. Entonces, generalmente nosotros siempre debemos tomar el primer punto principal, conocido como la conminución. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros de este punto que tratamos sobre la conminución? Poder extraer de ese elemento valioso, como tenemos aquí en esta gráfica, ¿no?, de permitirnos obtener nosotros constantemente, ¿quién? Una fragmentación, una reducción de tamaño. ¿Con qué finalidad? De poder tener nosotros un resultado bastante óptimo, ¿no? Eso es lo que generalmente buscamos. Entonces, tenemos nosotros aquí el producto proveniente del yacimiento. ¿Y cuál es nuestro objetivo? A través de la conminución, cada vez tener la liberación del elemento de interés, ¿no? Y esto lo hacemos en forma progresiva. Por eso es que tenemos nosotros ahora en el mercado dos formas de operación: chancado primario, chancado secundario, chancado terciario. Y por supuesto, la molienda de bolas. Sin embargo, también tenemos la otra innovación: chancado primario, molienda primaria, un equipo que permite hacer la reducción de tamaño que denominamos el Pebbles, y luego tenemos la molienda de bolas. Entonces, este mejoramiento, esta optimización lleva a que cada vez tengamos resultados óptimos, ¿no? Y eso es nuestro interés. Por lo tanto, cuando nosotros obtenemos cada vez este resultado, vamos a ver que cada equipo tiene un compromiso. Es decir, por ejemplo, en chancado, ¿qué es lo que vamos a hacer? Por la fuerza que aplicamos sobre la compresión, entonces nos permite poder nosotros obtener esa reducción de tamaño, ¿no?, en la cual vamos a homogenizar y obtener el producto que sirve justamente para alimentar a las siguientes etapas. Y como resultado de ello, ¿nosotros qué hacemos? Continuamos en esa reducción, vamos mejorando esa clasificación de partículas. Por lo tanto, vamos a encontrar la molienda y en ella también vamos a encontrar estos mecanismos de conminución. Es decir, por ejemplo, la abrasión y el impacto. ¿Y debido a qué? Porque vamos a ver estos fenómenos internos como son cascada y catarata, las cuales permiten tener un movimiento combinado y de esa manera poder obtener nosotros correctamente esa reducción de tamaño. Entonces, cuando nosotros vemos cómo estos equipos van haciendo mejoras, justamente permiten que también podamos hablar del famoso costo-beneficio. ¿Y por qué nos interesa hablar de encontrar nosotros constantemente esta etapa de reducción de tamaño? Porque es la única manera de poder maximizar a los equipos. Es decir, van a tener el tamaño requerido para generar esa reducción. Podemos emplear etapas como hemos mencionado: primario, secundario, terciario. Y lo hacemos de una forma gradual. ¿Y de qué va a depender? Dureza del mineral.
Entonces, aquí para ser bastante óptimo, entonces recurrimos justamente a esa formulita que mucho vamos a ir conociéndola. Por ejemplo, el F80 y el P80. ¿Y qué hacemos con ello? Nos determina justamente encontrar la reducción óptima para garantizar que la operatividad del equipo denominado chancador primario haga justamente ese trabajo. Y nosotros por eso encontramos de esa manera esta reducción. Y lo aplicamos a través de unas gráficas donde vamos a obtener tanto la alimentación y el producto y encontrar esa eficiencia, ese alto, diríamos, aprovechamiento en la reducción de tamaño. Visto de esa manera, nosotros siempre vamos a estar involucrándonos constantemente en la forma de esa operación. Por lo tanto, ¿qué vamos a recurrir? A utilizar estas moliendas, tanto primaria y secundaria. ¿Cuál es el objetivo? Partimos de una premisa, liberar el tamaño de partícula. Entonces, ¿esto qué nos permite a nosotros? Ver también que esos cuerpos molturadores, denominadas bolas, tengamos el uso correcto, el uso apropiado. Por eso es muy importante para nosotros el famoso collar de bolas, ¿no? En la etapa inicial. Y luego, después ya tenemos un aprovechamiento de bolas de un solo tamaño, por ejemplo, para los molinos SAC 5 pulgadas, para los molinos de bolas 3 pulgadas. Y esto se va haciendo en forma constante. ¿Por qué? Porque se desgasta. Al desgastarse tiene que haber una reparación. Y eso justamente ya viene un promedio en tener nosotros ese abastecimiento. Entonces, por lo tanto, para que funcione correctamente toda nuestra unidad operativa, tenemos que ir relacionando la carga, cuerpos molturadores, la descarga del molino. Entonces, para eso tenemos que hacer también nuestros balances. Entonces, ¿esto qué nos permite a nosotros? Poder aplicar con mucha eficiencia. Y esa es la razón por la cual nosotros cada vez vamos optimizando. Entonces, tenemos que tener las herramientas para poder generar justamente este estado, ¿no? En la cual nos permite obtener productos que van a permitir aguas abajo continuar en esa reducción. Entonces, viene justamente la pregunta, ¿no? Chancado o molienda, bien. Sabemos muy bien que nosotros en la parte de chancado, ¿qué vamos a hacer? Fragmentar, ¿no? Cada vez reduciendo de tamaño. ¿Y qué nos interesa? Que pase a la segunda etapa, donde vamos a hacer justamente ¿quién? La reducción, es decir, tamaños más pequeños. ¿Dónde lo ejecutamos? Como hemos visto ya en estos dos sistemas que tenemos de operación, ¿no? Bien sea a través del molino de SAG o también del molino de bolas. Pero ¿qué nos interesa a nosotros? Tratar justamente de alcanzar, por ejemplo, el consumo de energía real, ¿no? Porque estos equipos son los que tienen alto consumo de energía, por lo tanto tenemos que buscar el máximo aprovechamiento. Y por lo tanto, esto también va a beneficiar en reducción de costos. Como vemos en la gráfica, aquí tenemos el camión que traslada ese producto, alimenta el chancador y aquí vemos, ¿no? En la zona de compresión justamente provoca esa reducción. Es decir, cuando se junta tanto el eje, este eje principal que tenemos en el chancador, cerca a los cóncavos y por lo tanto va a producir esa fragmentación. Y esto lo va a hacer en forma constante. ¿Por qué? Porque este equipo tiene un movimiento excéntrico en el cual nos permite conocer muy bien cómo se realiza todas estas características. Por lo tanto, para poder, como dice, reafirmar lo que estamos mencionando, vamos a encontrar estas gráficas donde nos permite ver cómo se ha podido justamente ver esa evolución de los equipos, ¿no? Por ejemplo, inicialmente conocíamos mucho lo que denominamos chancadoras de quijadas, pero ¿qué ha ocurrido en el mercado? Al ver nosotros que tratamos minerales de bajas leyes, entonces tenemos que utilizar equipos de mayores dimensiones. Entonces, pero estos equipos también tienen que ser bastante óptimos, por lo tanto, vamos a encontrar nuestro chancador primario giratorio. Y por supuesto, esto vamos también acompañando de estos chancadores cónicos, por eso tenemos un chancador tipo secundario. Si vamos después haciendo la reducción en forma gradual, encontramos también los chancadores terciarios, ¿no? Que permiten dar esa optimización. Entonces, ¿qué nos ha permitido comprender muy bien? Que con todos estos equipos que vamos mencionando, no se está todavía, diríamos, optimizando, ¿no? Como vamos a ver más adelante, aparecen otros equipos que permiten generar esa nueva innovación, ese nuevo mejoramiento en la reducción de tamaño.
Entonces, de esa forma vamos viendo nosotros cómo permite que podamos entregar, ¿no?, correctamente la reducción de tamaño para que se aproveche al máximo en los equipos y de esa manera entregar, como saben ustedes muy bien, este producto final hacia la parte que corresponde ya de la selectividad, ¿no?, del producto final que deseamos obtener. Entonces, volviendo a la gráfica, entonces aquí que vemos, por ejemplo, ¿no?, como ya vamos encontrando los demás equipos que actualmente estamos utilizando, por ejemplo, el molino AG y SAG, ¿no?, que sean los famosos molinos semi-autógenos y autógenos. La diferencia, uno que no posee en su interior cuerpos molturadores, el otro sí lo tiene, ¿no? El SAG, por ejemplo, como hemos dicho, utiliza bola de 5 pulgadas, mientras que el AG no. El AG normalmente utiliza el mismo material, pero que tenga mayor dureza, cosa que comienza con estos principios de los mecanismos de conminución, a realizar esa reducción en forma gradual. Y por supuesto que ya conocemos nosotros, ¿no?, los molinos de barras, los molinos de bolas, ¿no? Y por lo tanto, esto, como ven, cada vez se va haciendo mejoras, innovando constantemente. Por tanto, si nuestro producto cada vez tiene que tener mejores resultados, entonces, ¿qué está apareciendo? Por ejemplo, los famosos Vertimil. ¿Y qué son estos Vertimil? También equipos que ayudan a mejorar el área superficial de la partícula para poder ser extraída, ¿no?, y recuperada rápidamente, y de esa forma tener nosotros todo ese producto que es requerido hacia la parte, ¿no?, de nuestro aprendizaje, como es tener ya el concentrado final. Entonces, viendo nosotros de esta manera, podemos observar muy bien cómo vamos a ir nosotros haciendo la innovación. Por ejemplo, si aquí tenemos, ¿no?, este nombre, como dice, molino de rodillos de alta presión. Bueno, es la traducción literal que encontramos nosotros en estos equipos, pero generalmente le llamamos simplemente molinos de rodillos, ¿no?, más conocidos como HPGR. ¿Y cuál es su función? Como pueden ustedes observar aquí en la imagen, lo que nosotros buscamos es cada vez más tener una reducción entre más pequeña la partícula para tener una alta eficiencia. Por eso que van acompañados de un sistema de clasificación. Entonces, ¿qué tenemos acá? En el hopper, o sea, la tolva de alimentación, vemos cómo estos rodillos, uno es fijo, otro es movible, comienzan a generar la microfisura. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener prácticamente el tamaño ya fino, y la microfisura ayuda a que rápidamente se pueda obtener ese producto fino que es nuestro elemento principal para alimentar hacia la molienda. Entonces, este equipo permite también obtener mejores resultados, ¿no?, ya que con ello estamos logrando, como ven, optimizar, mejorar la línea productiva. ¿Y cómo fue reemplazado? Justamente con en este caso, los chancadores de cabeza corta, ¿no?, que algunas empresas todavía lo tienen en nuestro país, pero los requerimientos o las exigencias con respecto a tener un producto de buena calidad, entonces tenemos que utilizar este equipo. ¿Y cuáles son esas ventajas o beneficios que tenemos? Como hemos indicado hace un momento, ¿no?, la microfractura. Por lo tanto, obtenemos, como viene a ser nuestro principio, optimización, mejoramiento, alto rendimiento, bajo costo, y eso es lo que nos permite ser altamente competitivos. Recuerden, somos el segundo país a nivel del mundo con respecto a la venta en concentrados. Entonces, estos equipos, como ven, hacen justamente que se pueda, ¿no?, utilizar adecuadamente. Entonces, por eso dice, ¿no?, que es del 20 al 50% más eficiente que las chancadoras y molinos convencionales. Entonces, ya tenemos una premisa para poder hablar de cómo se permite tener buenas innovaciones. No vamos a hablar de marcas, ¿no?, porque nos interesa el funcionamiento, el principio, cómo es que se logra justamente optimizar. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? A ver, vamos a ver un poquito acá, si me permite, a ver qué pasó. Voy a tratar de cambiar un poco aquí el puntero para que permita dar... ¿qué pasó? No me deja acá visualizar. ¿No? El equipo que normalmente tenemos nosotros está basado justamente en obtener
o reconocer cómo es el funcionamiento de sus características, ¿no?, que presenta nuestro equipo. A ver, ¿qué pasó? ¿Por qué no me permite pantalla? No, bueno, vamos a perder tiempo. A ver, entonces, ¿no? Ustedes saben muy bien que el producto proveniente de mina tiene que reunir ciertas características, ¿no? Por eso que hemos visto, por ejemplo, el grado de reducción. Entonces, aquí, ¿qué tenemos en cuenta? Primero, las características del equipo. Por ejemplo, nos habla de un chancador giratorio tipo Fuller, que tiene 1.5 metros por 2.8, o si normalmente vamos a encontrar nosotros aquí en la representación en pulgadas, 60 por 110. ¿Y cuánto dice que tiene la abertura? 130 a 200 milímetros. ¿Qué quiere decir esto para nosotros? Su alimentación y su descarga. Por eso que dice acá que está diseñado, por ejemplo, para trabajar con 5.800 toneladas horas. Entonces se dan cuenta que ahora, al trabajar con bajas leyes, también requerimos mayor cantidad de producto para tratar. ¿Y cuánto viene a ser el tamaño del producto? Al 80%, porque ese es nuestro interés, 200 milímetros. Prácticamente estamos hablando en un rango de 4 hasta 8 pulgadas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? Que se transforme este producto ya listo para entrar a la etapa de lo que es básicamente en la alimentación, ¿no? Por eso es que, por ejemplo, vamos a encontrar el molino SAG. Este equipo ha permitido dar una gran revolución en la industria minera, tratando, como ven, directamente el producto que obtenemos de un chancador giratorio, y de esa forma obtenemos nosotros también una reducción. Entonces, este equipo, por ejemplo, de innovación, de alta innovación, permite que ahora no tengamos muchos problemas con respecto a si el mineral tiene un alto porcentaje de humedad, si tiene mucha cantidad de arcilla, no le, diríamos, causa ningún tipo de trastorno. Entonces, nuestro objetivo como base de este equipo es justamente, por ejemplo, ¿no?, ahorros económicos en la molienda, porque vamos a obtener nosotros correctamente esa reducción. Por eso, ¿de qué requiere? Apoyados acá con esta imagen, ¿no? Miren, ¿qué tenemos nosotros aquí? Prácticamente el apoyo de este equipo Pebles, que ayuda justamente a hacer una reducción. Por ejemplo, vamos en tamaños. Bota el producto por el trommel aproximadamente algo de 36 a 37 milímetros, ¿no? Llevamos al Pebles, vamos a obtener como resultado aproximadamente 14, 16 milímetros, y de esa manera, ¿no?, como vemos, se puede tener dos opciones: alimentar hacia el molino de bolas o también nuevamente retornar hacia el molino SAG. Va a depender de quién, las características de operación. Entonces, como vemos, estos equipos comienzan a generar nosotros una nueva forma de operar, de mantener correctamente nuestras líneas productivas. Entonces, si nosotros tenemos ya diseñado de acuerdo a los procesos que tenemos, tanto, por ejemplo, Antapacay, Las Bambas, Quellaveco, ¿no? Ellos que tienen su chancado primario, un stock pie, y este stock pie va a comenzar a alimentar justamente al molino SAG. Entonces, de esa forma nosotros permitimos de que comience a hacer su alimentación en forma constante. Por eso que en la parte inferior vamos a encontrar unos alimentadores. Estos alimentadores tienen un objetivo primordial, de poder hacer una buena distribución de carga, ¿no? Por ejemplo, podemos encontrar 4 alimentadores. De esos 4 alimentadores vamos a tener que los que están en los extremos alimentan la parte gruesa, y los que se encuentran en la parte central alimentan el material fino y regularmente mediano. ¿Por qué? Porque tenemos que mantener un equilibrio en esa carga, es decir, que debe haber un blending para garantizar que tanto la partícula gruesa como la partícula mediana o fina sean alimentados de manera constante. Porque si nosotros no hacemos de esa forma, entonces no vamos a mantener justamente lo que es para nosotros vital: variables y parámetros de operación. Entonces, cuando tenemos justamente nosotros de esta manera establecido todas estas características, necesariamente interviene cada vez la ingeniería. ¿Por qué? Porque de ello vamos a ir viendo cómo estos equipos han permitido que se tengan innovación constante, ¿no? Cada vez vamos mejorando el nivel de productividad, las características de operación, ¿no? Por eso que ahora todo este personal es altamente técnico en esta materia de operación. Entonces, por lo tanto, cada vez vamos a encontrar equipos de
diríamos, de gran tonelaje. Por ejemplo, acá tenemos este molino SAC, 12 metros de diámetro por 6.1 metros de largo. Entonces, ¿qué más? Como dice, opera semiautógeno. Por lo tanto, nosotros que tenemos que conocer muy bien algunas características que permitan poder realizar esa operación. Para este tipo de molino, por ejemplo, un dato, va a tratar 2.065 toneladas hora. ¿Qué tipo de mineral va a considerarse? Monzonita, es decir, feldespatos, plagioplasas, como ven, bastante material arcilloso, feldespato potásico, urtasa o albita, y por lo tanto, esto, si haríamos nosotros con diríamos, el proceso tradicional, primario, secundario y terciario, pues tendríamos muchos inconvenientes o problemas, o peor aún, todavía mayores desgaste en los equipos. Entonces, al tratar nosotros de optimizar nuestra línea operativa, es justamente esta nueva innovación del uso del molino SAC. ¿Y qué es lo que tenemos que conocer para poder comprender muy bien ese funcionamiento? Por ejemplo, carga de bolas, 8% de su volumen, el llenado total, un 25%, y aquí está el éxito, ¿no? Opera a un 74% de su velocidad crítica, ¿no? Entonces, aquí nosotros tenemos que manejar muy bien todas estas variables y parámetros para poder optimizar, no solamente ellos, sino también controlar nuestra línea productiva. Por lo tanto, en la parte interna, normalmente estos equipos, por ejemplo, tienen unas parrillas, ¿no? Y esas parrillas tienen unas aberturas que denominamos slot, por donde va a fluir todo el producto interno que tiene este equipo. Por lo tanto, como vemos nosotros, permite que pueda tener estos dos elementos que son importantes, el material fino y el material grueso. ¿Por dónde va a salir este producto? O sea, comienza por el mismo oxidamiento, va a permitir de que comience a fluir hacia la parte externa y vamos a encontrar un trommel. Este trommel normalmente es una malla cilíndrica y que también ya tiene una dimensión estimada para que pueda justamente retener el elemento grueso y filtrar la parte fina, ¿no? Entonces, de esa manera ya estamos alimentando a un cajón para que vaya directamente hacia un sistema de clasificación y alimente a un molino de bolas. Y el grueso, normalmente lo que es, como hemos visto anterior, ¿no? En algunos casos vamos a encontrar una zaranda y permite nuevamente hacer una clasificación, grueso para alimentar al pebles y el fino que va al cajón para que alimente al molino de bolas. Y de esa manera vemos cómo se van estableciendo los circuitos. ¿Y cómo buscamos la optimización? Justamente haciendo la reducción de tamaño. Es decir, el pebles va a ayudar, la reducción de tamaño va a ayudar a continuar teniendo el material fino. Y el producto fino va inmediatamente a ser clasificado para que de esa forma el producto que ya cumplió las condiciones estándar permita que a través de en estos ciclones o batería de ciclones, ¿no? Tengamos nosotros el producto que va a la flotación y el grueso que denominamos carga circulante alimente al molino de bolas. Entonces, esas son sus características con las cuales podemos comprender muy bien cómo se lleva a cabo. Por eso que podemos nosotros acá encontrar esto que llamamos circuito cerrado o circuito abierto. ¿Por qué? Porque es la única forma de poder lograr optimizar. Entonces, estos molinos tienen esa condición de poder operar de esa manera, porque nos encontramos con la ayuda justamente del trommel y un arnero, por ejemplo, ¿no? Para poder optimizar o mejorar en todo caso. De igual forma, también podemos ver nosotros, ¿no? Si no tenemos muy en cuenta las condiciones de operación, podemos, si no se controlan los elementos importantes, por ejemplo, como es la presión en los descansos de estos molinos, vamos a deteriorar un poco la eficiencia, ¿no? Que debe tener este equipo. O en todo caso, también vamos a poder disminuir, ¿no? La tasa de alimentación con la cual debe mantener constantemente la operación continua. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos conocimiento de cómo se efectúa todas estas operaciones, entonces ya podemos comprender muy bien cómo esta innovación está ayudándonos cada vez a mejorar en tener el producto en perfectas condiciones para que justamente de esa forma podamos también optimizar en la línea que es la parte de molienda secundaria o conocido como molino de bolas. Entonces, nosotros tenemos que ver siempre que, vuelvo a repetir, las variables y los parámetros al momento de ser
parte de la toma de decisiones, entonces estamos cada vez obteniendo mejores resultados y por lo tanto conlleva que podamos comprender muy bien todo este panorama, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos lo que hemos vertido hace un momento, indicando, ¿no? Está el chancador, permite hacer la reducción, vamos al stockpile, hemos dicho que el stockpile vamos a alimentar al molino SAG, de este molino SAG, como hemos visto, está el trommel, ¿no? Descarga, alimenta a nuestro chancador cónico, en este caso el Pebles, y inmediatamente alimenta al molino SAG. Lo mismo, al descargar, vamos a tener nosotros acá este cajón, luego la bomba, y permite que entremos al sistema de clasificación. El over va a la flotación y el under alimentamos al molino. Y esto constituye un circuito cerrado. Entonces, esas son sus características. Por lo tanto, como ven, ha podido mejorar en la, diríamos, en la optimización del tamaño de partícula y de esa forma vamos viendo cómo se obtienen resultados bastante positivos. El complemento que viene a ser para nosotros el molino de bolas es bastante importante, por eso siempre nosotros tenemos que tomar en cuenta primero sus medidas, ¿no? Para poder estimar muy bien ese gasto que vamos a tener respecto al consumo de bolas y a la carga que vamos a necesitar, ¿no? Por ejemplo, toma acá como referencia a esta empresa Mepso de 6.6 metros de diámetro por 11.1 metros de largo. Seguramente ustedes ya están tomando también un poco de, digamos, de premisa, ¿no? Que antes nosotros trabajábamos con molinos solamente de 4x4, 4x12, o molinos tipo Hartinger, ¿no? Pero ahora tenemos molinos mucho más grandes y por lo tanto el comportamiento que tienen de ellos va a ser algo similar. Pero ¿dónde está la innovación? En que ahora estos equipos tienen elementos que permiten tener el control automatizado. Vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, ¿qué nos interesa a nosotros? Ver, por ejemplo, en el mercado que también vamos a tener el tipo de movimiento en estos equipos, dos maneras, ¿no? Uno el sistema GERS y el otro el sistema de piñón corona. Alguien dirá, pero si eso solamente se utilizaba en mediana minería. No, tenemos en gran minería el caso, por ejemplo, de Hatmai. Entonces, ¿esto qué nos permite a nosotros? Ir viendo esa relación, ¿no? En este caso, tenemos que, por ejemplo, el volumen que opera la carga de bolas, tenemos entre un 30 a 32%. Una operación es de 78.5% de su velocidad crítica. Entonces, de esa forma vemos cómo logramos tener una máxima operación. Entonces, como vamos viendo nosotros, sí se están dando justamente, primero, una interrelación en equipo. Segundo, estamos buscando una optimización y mejora en los resultados finales. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer nosotros? Controlar a través de unos analizadores también el comportamiento del tamaño de la partícula, lo mismo también las características, ¿no? Con las cuales estamos realizando nosotros esa reducción de tamaño. Es decir, si se está o no cumpliendo la liberación óptima del tamaño de partícula, porque de esa manera vamos a poder tener constantemente estos productos de valor económico, que son justamente los que nos sirven para la comercialización. Por lo tanto, al tener nosotros todo integrado, tanto de lo que hemos visto aguas arriba, en la fragmentación y ahora en la parte propia de la reducción de tamaño y liberación de partículas, entonces estamos buscando la optimización. ¿Qué equipo complementa para poder obtener esos resultados? Los ciclones. Los ciclones son muy importantes porque de esa manera vamos a obtener nosotros, ¿quién? Una alta efectividad. Generalmente, la mayor parte de empresas trabajaba, por ejemplo, con estos ciclones de marca Krebs, ¿no? Y ahora tenemos nosotros Cavex. Entonces, cada vez, como ven, permite que se encuentren innovaciones y mejoras, ¿no? En la parte aplicativa o lo que nos permite tener correctamente nosotros esta separación, ¿no? Por eso también los controles son cada vez más eficientes, ¿no? Porque de esa forma estamos manteniendo la operación. Entonces, en vista de que constantemente nosotros vamos viendo el desarrollo de cómo se reduce, les mencionamos, ¿no? Variables. ¿Por qué son importantes? Porque de esa manera vamos a tener nosotros el control efectivo del proceso. Entonces, ¿qué nos interesa? Que no afecte, que no modifique. Por lo tanto, ¿qué es importante para nosotros? Por ejemplo, ¿no?
Si nuestro producto se ha caracterizado muy bien, entonces no puede haber afectación por la parte de la dureza del mineral. Lo mismo también por los flujos que estamos alimentando. Esto tampoco debe causarnos cambios al momento de ir teniendo una buena clasificación de partículas. De igual manera, también, ¿no?, la adición de agua, que esto es parte fundamental en la dilución para poder tener justamente el máximo aprovechamiento en estos equipos que permiten dar esta separación del elemento valioso de la parte no valiosa, porque nuestro interés es retirar ese elemento que puede afectar los resultados con lo que denominamos las leyes. Entonces, cuando nosotros realizamos correctamente los controles que se establecen a través de procedimientos y mantenemos nuestra línea operativa de una manera óptima, entonces, ¿qué es lo que vamos a ir nosotros cada vez teniendo como resultado? ¿No? Que, por ejemplo, ya se tiene determinado un aprox de la carga circulante en la molienda, 2.5 hasta 4, ¿no?, probablemente dependiendo un poco de la operación que se está ejecutando en ese momento. Podemos determinar también las densidades simplemente utilizando nuestra balanza Mercy. La tasa de alimentación, ¿no?, con la alimentación que tenemos por efecto, ¿no?, del pesómetro, que permite indicarnos cuánto va a ser la cantidad de material que estamos adicionando. Entonces, lo que nosotros tenemos que analizar es que ninguna de algunas de estas variables que estamos tomando tenga perturbaciones, porque puede causar una desviación. ¿Y esto qué puede ocasionarnos a nosotros? Por ejemplo, mayor tiempo de retención, o que el producto que vamos a obtener todavía no está dentro del resultado esperado. Entonces, ¿qué es importante para nosotros? Por ejemplo, poder controlar la rheología a través de estos equipos que permiten darnos este producto final, ¿no?, como son los ciclones. Entonces, ¿dónde nos basamos? Vemos en la gráfica, ¿no?, la famosa curva de 50. Entonces, de ahí podemos nosotros determinar si estamos o no obteniendo correctamente esa separación de partículas. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos, ¿no?, todo estimado y controlado, entonces vamos a ver cómo es que esta diferenciación en la composición que se ha tomado en cuenta desde el inicio, vamos a ver cómo se permite cada vez tener un mejor disposición respecto al control, ¿no? Por eso que para nosotros es sumamente importante el tamaño de grano. Lo mismo también si es que ha habido variaciones con respecto a la dureza, y por supuesto también cómo ha ido afectando algunos equipos aguas arriba. Entonces, tomando en cuenta cada una de estas características, nosotros llevamos a tener todo ese bagaje de conocimientos aplicando a esto justamente que es la innovación que estamos en este momento dando como producto de ese control. ¿Cuál es? La parte automatizada. Entonces, ¿qué nos interesa a nosotros? Que, por ejemplo, si hay alguna anomalía interna dentro de estos equipos, inmediatamente sean detectados y provoquen una alarma que rápidamente esto se pueda ir subsanando, ¿no? Entonces, de esa manera vamos a encontrar, como se dice, un desempeño eficiente. Lo mismo también vamos a tener un control automático en los circuitos, ¿no? Y eso que nos permite tener una aplicación avanzada y exitosa. Generalmente esto ayuda o contribuye a tener resultados óptimos, ¿no? Por lo tanto, ¿qué hemos hecho al respecto introduciendo la automatización? Mantener un tamaño constante del producto, mantener una tasa constante en la alimentación, y aquí viene el éxito, maximizar la producción por unidad de tiempo. Entonces, tomando en cuenta, como ven, cada vez estos cambios de innovación o mejoramiento, entonces lo que hacemos es poder ya tener definiciones precisas de cómo el producto, ¿no?, va a ir teniendo ya el resultado esperado. Por ejemplo, cuando nosotros, ¿no?, vamos a ir viendo la operación, tenemos que tener siempre presente qué variables son las que pueden afectar nuestra operatividad. Y, por lo tanto, hemos hablado hace un momento del flujo. Es necesario controlarlo correctamente, porque esto puede que genere una sobrecarga, por ejemplo, en el equipo que estamos identificando en ese momento de alguna anomalía. Lo mismo también, ¿no? En función a esa condición de operación, tenemos que ver cuánto es la cantidad de agua que se debe adicionar. Entonces, todo esto nosotros tenemos prácticamente controlado a través de la automatización.
Y eso es lo que permite poder rápidamente establecer las condiciones de corrección en forma inmediata. Por eso que a veces tenemos utilización de software que inmediatamente hacen o prestan ayuda para poder determinar también de una manera inmediata sus correcciones, ¿no? Entonces aquí vemos la representación que ya hemos manifestado hace un momento, pero ¿qué vamos a controlar acá? Control la densidad, control, ¿no?, de la masa, y de esa manera vamos constantemente viendo nosotros las condiciones de operación que tienen estos equipos. Por lo tanto, al tener todo nosotros correctamente establecido, lo que logramos es que se tenga, pues, ¿no?, un control absoluto. Y por lo tanto, también vamos a ver nosotros, ¿no?, que otro equipo importante que participa, como podemos ver acá en la gráfica anterior, ¿cuál es? La bomba. Entonces, las bombas ahora también tienen una condición que es bastante especial, porque de esa manera permite que tanto el flujo como el, el flujo de material y la presión sean constantes, uniformes, porque en caso contrario vamos a encontrar defectos, ¿no?, al momento que pueda realizar esta clasificación. Entonces, ¿qué es importante para nosotros? Siempre ahora ser enlazado con la parte de este control. Entonces, ¿qué controlamos normalmente? Para poder obtener correctamente esta clasificación, ¿no? Elegir estrategias, por ejemplo, en el lazo de control, el tamaño de partícula, en la carga circulante. Entonces, de esa manera, al tener nosotros inmediatamente una relación, ya estamos encontrando su optimización. ¿Y qué factores son justamente los que nos permiten poder hacer este control? La sensibilidad de los procesos de concentración, ¿no?, los retardos que puedan permitir que no tengamos a tiempo el tamaño correcto en el producto final en la molienda. Lo mismo también vamos a poder nosotros ver si es que a través, ¿no?, de estos elementos o sensores que colocamos, vamos a poder rápidamente detectar, por ejemplo, el tamaño de partícula, que es vital para nosotros, ¿no? Entonces, el uso, por ejemplo, de un PSI, el PSI 300 o el PSI 500, ¿no?, de acuerdo a las características de esta operación. Entonces, cuando vemos que nosotros podemos tener todo este control, ya podemos establecer el uso de estos diagramas P&D, donde nos permite ver, ¿no?, cómo es que nosotros vamos a tener justamente todo ese control correctamente establecido, y de esa forma el producto va a ser óptimamente llevado a cabo. Entonces, en cada uno de ellos nos permite ver a través ya de estas condiciones que están justamente enlazadas, rápidamente, ¿no?, que obtengan, por ejemplo, cuánto va a ser esa alimentación de agua que se necesita para mantener nosotros una densidad estable, 65%, por ejemplo, en la parte de la molienda. Entonces, teniendo todas estas características, nosotros lo que hacemos es cada vez más involucrarnos y, por supuesto, ver qué otros equipos podemos utilizar. Por ejemplo, ahora estamos hablando mucho sobre la parte de mejoramiento al respecto en el área de la flotación, como son estos dos equipos que tenemos, el Vertimil y el Isamil, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido el aporte ahora? Lograr que cada vez se pueda mejorar el área superficial de la partícula, reducción de tamaño, y de esa manera estamos incrementando, es decir, se están cumpliendo esto que dice, ¿no?, maximizar la recuperación del elemento de interés. Entonces, la diferencia entre uno u otro es de que el Vertimil trabaja en forma horizontal, mientras que el Isamil en forma, vertical, y el otro horizontal. Y de esa forma, ambos casos vamos a tener nosotros los resultados esperados, ¿no? Por eso es que vamos viendo ahora cómo, por ejemplo, nosotros a través de estos equipos estamos logrando que se produzca correctamente también esta elevación en las leyes, ¿no? Ese es nuestro interés. Por eso la gran ventaja que se tiene es, justamente al usar estos equipos, es entregarnos esas características que se requieren, recuerden, ¿no?, para la parte de la flotación. Entonces, aquí en estas curvas, por ejemplo, podemos ver esa optimización, ¿no? Por ejemplo, normal, cómo se ha ido teniendo, con un F80 27 micrones, y empleando un molino 150 micrones, y lo mismo también cómo va a ir justamente realizando ese mejoramiento. Entonces, ¿qué nos ha permitido el día de hoy compartir con ustedes? ¿Qué equipos son justamente los que están dándonos ahora mejores resultados y obteniendo también, como ven,
mejores costos para poder optimizar y de esa manera poder nosotros ya identificar muy bien algunas condiciones que puedan darse por efecto del proceso y corregirlas en forma inmediata, ¿no? Entonces, de esa manera, estoy brindándoles un poco esta información, espero que contribuya a su formación y ustedes vean cómo permitimos cada vez más tener un conocimiento amplio y de esa manera, de una manera práctica, determinar también las correcciones. Muchas gracias entonces por su atención.